En este momento vamos a hablar sobre la conservación y distribución de la despensa asiática. En específico, tenemos aquí la despensa de los fideos. ¿Saben la diferencia entre fideos y pasta? ¿No saben la diferencia entre fideos y pasta? Ok, la diferencia entre fideos y pasta es que las pastas son de origen europeo y se hacen únicamente con trigo durum, ¿verdad? Sin embargo, los fideos pueden ser de trigo, trigo sarraceno, pueden ser de arroz, arroz glutinoso, fécula, ¿verdad? Almidón de batata de papa, de hongos, en este caso también de frijoles mungo, de tubérculos como harina de batata y lo más importante para preservar nuestros fideos es que después de abierto, ¿verdad? Colocamos, pudiéramos colocar una cinta para que no entre oxígeno y podemos congelar. Normalmente la recomendación es comprar empaques que se puedan comer todo en una preparación. Si van a comprar empaques para guardar, serían empaques que vengan por ración. En este caso, este es un empaque que tiene 5 raciones. Entonces, van a consumirse una que ya viene racionada para usarla, sellar bien el empaque o envolverlo en papel film y colocarlo en un sitio seco, oscuro, ¿verdad? Que no tenga humedad. El enemigo de la gastronomía, en este caso, de la despensa asiática va a ser dos. Uno el oxígeno y el otro va a ser el agua húmeda. Entonces, mantenemos esto libre de oxígeno y agua y podemos tener ¿cómo se llama? Estos tipos de ingredientes que pueden prevalecer por mucho más tiempo. Lo otro es de recomendaciones para guardar o almacenar por larga duración. Lo que son fideos a base de trigo tienen menos tiempo de duración que los fideos a base de almidones o arroz. ¿Qué significa con esto? Normalmente, ¿verdad? Allí hay animalitos e insectos como el gorgojo que atacan al trigo mucho más rápido que a los fideos de batata, fideos de trigo o fideos de frijoles mungo. Entonces, consejo, traten de comprar los fideos de trigo casi que al consumo. O sea, vamos a consumir durante el mes una ración de 8 porciones, compran un paquetico y lo consumen durante el mes. Pero los fideos de almidones o tubérculos pueden durar hasta 1 año, 2 años sin tener ese tipo de problemas. Lo otro es eliminar el exceso de oxígeno para que los fideos no se llenen de humedad y le caiga algún tipo de moho. Entonces, ¿dónde guardamos? Una alacena que esté libre lejos del fuego, lejos de alguna temperatura, que no tenga humedad y que sea oscuro. Entonces, van a ser las técnicas para ustedes guardar su fideo. Y como les dije, la diferencia entre uno y otro es que la pasta se hace a base de trigo durum, intervenida con otra cosa, pero los fideos pueden ser de muchos tipos de harinas, almidones o féculas. Entonces, este es cómo preservar o cómo almacenar nuestros fideos. ¿Verdad? ¿Cómo se preparan? Ok. Importantísimo este tip de cocina, ¿verdad? Cuando vamos a cocinar fideos a base de trigo, partimos de agua hirviendo, ¿verdad? Colocamos directamente el agua, ¿verdad? El agua no se le coloca sal, en ningún momento se le coloca sal al agua. Y vamos a, dependiendo de la preparación, si es coreana, china, japonesa, se pueden pasar, hacer un choque térmico a los fideos para cortar la cocción o se puede sacar directamente al agua caliente para saltear o hacer algún tipo de sopa. Estos son con los fideos de trigo. Los fideos a base de harina de arroz glutinoso, de frijoles mungo, de frijol de batata o de frijol de papa tienen que colocarse en remojo o hidratación antes de usarse porque no se blanquean. No se blanquean. ¿Qué significa con esto? Esto lo vamos a dejar en reposo, en remojo, hasta que se pongan blancos, absorban el agua y por lo general son fideos que se van a utilizar para saltear y van a absorber la salsa donde se coloquen. Entonces, donde coloquen los fideos, van a absorber el líquido. No vamos a blanquear. Si blanquean, la pasta tiende a romperse, ¿verdad? Porque le están dando una sobrecocción. Entonces necesitamos es que se mantengan en agua y después que estén blandos es que se van a saltear en un medio que tenga líquido. Entonces, son los fideos de trigo, los fideos de arroz, disculpen,
arroz, frijoles mungo, batata, se colocan en agua para hidratarlos. Y los de trigo si se sancochan, se blanquean antes de utilizar. Entonces ya saben la diferencia entre uno y otro, cómo preparar. Todos los fideos a base de tubérculos y almidones se meten en agua para hidratar. Los de trigo se blanquean directamente en agua hirviendo. Ok. Ahora vamos a hablar de la despensa de salsas y bases, ¿verdad? Recomendación para la despensa de salsas y bases, para el almacenamiento es igual, como les estuve comentando, los dos ingredientes para mortales para nuestra despensa va a ser oxígeno y agua. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros destapamos este tipo de salsas bases, lo destapamos, usamos una cucharilla que esté limpia, ¿verdad? Que no tenga líquido, sacamos la porción que vamos a usar, tapamos automáticamente y después de destapado, siempre dicen las recomendaciones guardar en un lugar refrigerado. Si no tiene alto contenido de sodio. Les pongo un ejemplo. Por lo general, si es salsa de soya, destapamos, usamos, tapamos y colocamos en la alacena en un lugar oscuro, seco, ¿verdad? Fuera de la nevera. Pero si yo utilizo una pasta, por ejemplo, le pongo ejemplo, una pasta de guindillas que no tenga alto contenido de sodio, que destapemos, puede echarse a perder si la guardamos en la despensa. Entonces, tenemos que guardar en refrigeración. Lo otro es también, va a funcionar con los aceites. Los aceites los podemos usar, ¿verdad? Destapamos, usamos y guardamos en la alacena sin meter en la nevera. ¿Qué es la otra cosa? Los aceites tienden a enranciarse muy rápido. Entonces, recomendación sería comprar los aceites pequeños debido al movimiento o al uso. No comprar tan grandes para que el aceite no pierda sus funciones organoeléctricas o no pierda el sabor o el tostado. Si por casualidad de la vida dejan el aceite destapado, va a oxidarse muy rápido y va a perder toda su esencia. Entonces, aceites, ¿verdad? Tratar de comprar las versiones más pequeñas o adecuadas a su consumo. Los aceites más predominantes en la cocina asiática son aceite de maní, aceite de ajonjolí, aceite de ajonjolí tostado y aceites vegetales que tengan un alto punto de humo. En este caso no vamos a utilizar aceite de oliva porque son sabores invasivos, no funciona con la gastronomía asiática, al menos que queramos hacer algún tipo de aderezo, pero no va en nuestra despensa, no vamos a tenerlo, ¿ok? Y estos son los aceites, sacamos por aquí. Y tenemos entonces los vinagres que vamos a utilizar: vinagre de arroz, vinagre de manzana, vinagre negro. Son los vinagres más usados en la gastronomía asiática. El vinagre de arroz para hacer el sushizu o mezcla para sushi. El vinagre de manzana para aderezar o hacer algún tipo de base cítrica. Y el vinagre negro que se utiliza para estofar o en la cocina china también para hacer base cítrica. Esos son los tres tipos de vinagre que vamos a usar. Las salsas de pescado o salsas para condimentar van a ser salsa de pescado o nampla, ¿verdad? Vamos a usar salsa de pescado o nampla. Vamos a utilizar salsa de calamar o cangrejo, ¿verdad? Sigue siendo nampla. Y salsa de ostras. Si hay alguna persona que sea alérgica a los mariscos, no puede comer ninguna de estas dos. Solamente salsa de pescado. Si la persona no puede comer pescado ni marisco, hay una versión de salsa de ostras que solamente se hace con hongos, ¿verdad? Entonces vamos a tener una soya espesa de hongo. Y igual, la salsa de pescado, ¿verdad? Después que usamos y colocamos en la alacena, ¿verdad? En un sitio oscuro no le va a pasar nada por la saturación de sodio que tiene. Si es salsa de ostra, deberemos usar y guardar en refrigeración por la cantidad de almidones que tiene. Entonces, como tiene almidón, tiende a fermentar y se puede echar a perder. Entonces, esta en refrigeración, estas dos en la alacena. No le va a pasar nada por la saturación de sal. Ok. Venimos por aquí, tenemos dos tipos de salsa de soya, una clara y una oscura. La oscura normalmente se utiliza para darle color a las preparaciones, no tiene tanto contenido de sodio. Y la clara sí tiene un contenido de sodio un poquito más alto, pero no pinta tanto. Entonces vamos a tener las dos versiones.
salsa de soya clara y salsa de soya oscura. Por lo general, no sé si se nota aquí, la oscura es más densa, ¿verdad? Cuando la vemos, no hace que pase con facilidad la luz. Y la clara, sí es un poco más líquida, ¿verdad? No tiende a machar tanto, pero tiene un poquito más de contenido de sal. Aquí tenemos la maltosa. La maltosa se utiliza en la maltosa y los sirops de arroz y de maíz. Se utiliza muchísimo en la gastronomía asiática para glasear. Normalmente si hacemos unas costillitas o hacemos alguna salsa y queremos que glasee, que se fije, ¿verdad? A la pieza le colocamos o sirope de maíz o de arroz o maltosa, extracto de malta. Y por aquí tenemos las bases, condimentos a base de pasta de frijoles de soya con picante, hoisin, que es una salsa a base de frijoles con vinagre y azúcar. Normalmente se utiliza mucho en la receta para hacer pato pequín, pato laqueado y para hacer estofados al estilo chino. Por aquí tenemos una base de ají con aceite, muy importante para la cocina asiática, sobre todo para hacer estofados. Y por supuesto tenemos una a base de aceite, ¿verdad? Que es más profundidad, más para hacer hot pot. Y una pasta de ají sin tanta grasa como para si quieren hacer alguna receta que no tenga tanto contenido de grasa. Esto que tenemos aquí, ¿verdad? Es una pasta de camarones fermentados. Esto se utiliza como un potenciador de sabor por 10. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Utilizan la salsa de ostra. Si utilizarían 5 cucharadas de salsa de ostra para potenciar una receta, esta con una sola potenciaría por 2 la cantidad de ostra. El sabor es sumamente fuerte, ¿verdad? Pero cuando se cocina, desarrolla un poder de umami mucho más alto que todo lo que tenemos aquí. Entonces, no es un ingrediente habitual para los venezolanos o para los latinos, pero cuando aprenden a usarlo, el nivel de sabor va a ser mucho más alto que los otros ingredientes que tenemos aquí. Entonces, por lo general, por la saturación de sal que tiene esto, tienen que guardar en la alacena. Si quieren guardar en nevera, está bien, no pasa nada, pero no se va a echar a perder por la saturación de sal. Entonces, ya saben cómo guardar, cómo utilizar y cómo diferenciar los diferentes tipos de ingredientes que tenemos de esta parte de aceites, salsa de soya y pastas base. Ok, en esta parte de la despensa vamos a hablar sobre los destilados o licores a base de arroz. En este caso tenemos el más predominante, el que es más llamativo, el que más se usa en la gastronomía de Asia, en particular Japón y Corea, es este que está aquí que se llama mirin. Es un licor de arroz dulce que se utiliza también para glasear y para cocinar. En este caso vamos a tener un licor seco de arroz tipo sake o con una graduación de alcohólica más alta tipo chochu aguamori que se utiliza para flamear, ¿verdad? Y también para cocinar, para hacer salsas base. Por aquí tenemos dentro de los licores, tenemos varios licores a base de hierbas o mariscos para hacer estofados al estilo chino. También se utiliza en Japón o en Corea para hacer estofados y darle esa profundidad. Entonces, la despensa de licores para cocinar es bastante corta. Son licores a base de arroz, unos con poca graduación alcohólica como el mirin o otros como las graduaciones alcohólicas muy altas como es el sake isleño o aguamori que puede tener 50 grados de alcohol. Entonces tenés una graduación alcohólica de 3 o 4 grados, que es una botella sin tanta graduación alcohólica, y una de 55 grados para eso, para flamear y para darles ese toque ahumado a la receta. Y tienes licores con baja graduación alcohólica intervenidos con hierbas o otro tipo de aditivos para utilizar para estofar. Estos son los licores que se utilizan en la despensa asiática para almacenar, solamente cerrar bien y almacenar en un sitio que no les pegue el sol, sobre todo en la despensa, no se guardan en nevera. Entonces, para que lo sepan, que así se guardan, se organizan y se utilizan los licores para la despensa asiática.
A continuación vamos a presentar la despensa de hierbas y especias. Para dar un ejemplo, Asia está constituida por 54 países, ¿verdad? Y de un país a otro cambia su despensa de especias, hierbas y condimentos, ¿verdad? Es el continente más rico en hierbas y especias, incluido porque tiene uno de los países más grandes con una cultura y una mezcla de especies extensa como es la India, ¿verdad? Y seguido de eso viene China, que también tiene muchas especies predominantes. Para nosotros, dentro de nuestra capacitación de curso, vamos a utilizar especias bien puntuales. En este caso, en la base de cocina china, tienen su base, está formada por las 5 especias, ¿no? Que es una mezcla de canela, clavo, comino, anís estrella y pimienta. Vamos a utilizar la pimienta blanca, pimienta negra, guindillas molidas, guindillas secas, enteras. Vamos a utilizar taucí, vamos a utilizar taucí o caraotas negras fermentadas. Vamos a utilizar base de hot pot, que es a base de algún tipo de grasa y hierba. Vamos a utilizar una pasta de rábano japonés que se llama wasabi o námidas, que significa lágrima. Y dentro de eso también vamos a utilizar una serie de colágenos, que va a ser colágeno de tortuga, ¿verdad? De caparazón de este colágeno de agar-agar o gelatina de algas. Vamos a utilizar colágeno, ¿verdad? De tortuga de concha blanda. Vamos a utilizar colágeno de tortuga negra y vamos a utilizar colágeno de diferentes tipos o gelatina de diferentes tipos de raíces. También, como he explicado anteriormente, vamos a utilizar hierbas y especias para nuestras preparaciones, pero lo recomendable es que compren en envases que sean pequeños para que no pierdan, no se oxiden y no pierdan su aroma con facilidad. Como también estuve comentando, hay un mito en la cocina occidental de que no pueden utilizar stop o caldo, ¿verdad? Instantáneo. Normalmente en la cocina asiática, por la falta de tiempo en la cocina, utilizan diferentes tipos de caldos deshidratados para poder minimizar el tiempo de cocción, ¿verdad? Y lo otro es la fijación de colores con diferentes tipos de colorantes naturales aplicados a la gastronomía asiática, que son colorantes alimenticios. Entonces, la despensa de especias, ¿cómo se maneja? Después que destapamos todas estas bolsitas, sería buenísimo que las colocaran en frascos de vidrio con tapas de metal y las tuvieran en una despensa oscura o en una bolsa de cierre mágico Ziploc para que no tenga oxígeno. Entonces, vamos a guardarla en ese tipo de cosas o simplemente si tienen máquinas de empacar al vacío, la empacan al vacío, eliminan el oxígeno y lo guardan. Como estuve también comentando, se pueden racionar en porciones de 5 gramos y empacarse al vacío y congelarse, y a medida que van utilizando pueden ir sacando unas o comprar medidas más pequeñas para que no duren tanto tiempo. Y entonces, esto sería el uso de las hierbas, especias, ¿verdad? Gelatinas, colágenos o colorantes en la gastronomía asiática. En esta parte de la despensa asiática vamos a hablar sobre los hongos, ¿verdad? Van a conseguirse en 2 presentaciones nada más, ¿verdad? Si no tienen un mercado donde tengan ingredientes asiáticos como tal, no van a conseguir hongos asiáticos frescos. No, es casi imposible conseguirlos frescos, ¿verdad? Las 2 versiones en las cuales lo van a conseguir van a ser uno enlatado, ¿verdad? En líquido. En este caso tenemos un hongo enokitake, ¿verdad? De origen japonés, que está enlatado, ¿verdad? Está en un líquido, un conservante. Pero las formas más fáciles de conseguir van a ser deshidratados. Aquí tenemos shiitake, hongo oreja de Buda y hongos negros. Normalmente se consiguen deshidratados, pero para poder usarlo tienen que hidratarlos otra vez. La recomendación mía es colocar los hongos deshidratados en un envase, en una fuente,
con suficiente agua que lo cubra, mucha agua que lo cubra, y dejarlos por lo menos 24 horas. La conservación de los hongos la vamos a hacer, como les estoy explicando, si van a comprar hongos para su casa, que el empaque sea pequeño, que no pase de 200 gramos, y si es institucional, que el empaque tenga cierre hermético. Si tienen la posibilidad de empacarlos a vacío, pueden empacarlos a vacío y colocarlos en su despensa en un sitio oscuro y seco para que no genere humedad y no tengan hongos. Como les dije, la presentación viene en dos tipos, secos, deshidratados, y los otros vienen en una solución para conservarlo. En esta sesión o parte de nuestra despensa asiática vamos a hablar un poco sobre los almidones y las féculas. Los almidones, harinas y féculas. Las personas siempre se han hecho una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre almidones y féculas, verdad? Y tan sencillo como esto, todo lo que nace debajo de la tierra, ¿verdad? Son almidones, ¿verdad? Y todo lo que nace por encima de la tierra son féculas, ¿verdad? Las féculas y almidones más consumidos en las especies asiáticas son, ¿verdad? Los almidones de papa, batata, arroz y ñuca, ñame son los almidones más utilizados en la cocina asiática. Y las féculas más usadas en la despensa asiática son la fécula de maíz, la fécula del hongo mungo, y en Corea es muy usada dos féculas, que son la fécula del hongo mungo y la fécula de bellota. Si no tienen una tienda, ¿verdad?, de especialidad coreana, posiblemente no las encuentren aquí. ¿Ok? Y en este caso vamos a utilizar, muy consumido en Venezuela, ¿verdad?, la fécula de maíz o maicena, y este tipo de producto que está aquí, que es harina de arroz glutinoso, que funciona como amalgamante o espesante y muy diversificado en la gastronomía asiática. Uno de los productos o harinas más consumidos en la cultura asiática es la harina de arroz glutinoso, tanto para espesar, amalgamar, como para hacer ciertas preparaciones como el mochi. Entonces, ya saben, destapamos el empaque, usamos la porción que vamos a utilizar para nuestra receta, y si tienen una bolsa hermética, pueden guardar en la bolsa, eliminar el exceso de oxígeno y guardar en la despensa en un área donde no tenga mucha humedad, igual que la fécula de maíz. Y en ocasiones pueden también congelarla, no va a pasar nada. Si la congelan, tienen un tiempo de duración mucho más prolongado y más largo, pero después que la congelan, siempre tiene que estar en super congelación.